Totalmente. Hay quien era Jameson, el que decía es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y es total, ¿no? Vos estás todos los días viendo películas en Netflix, que el capitalismo se cae por un maremoto, por un tsunami, por una pandemia, pero no hay una que te diga que se cae porque se pueda pensar un modelo distinto al capitalismo. Bueno, dicho esto, ¿no? Yendo a lo que tiene más que ver con nuestra coalición de gobierno, con el Frente de Todos, Linera, viste que plantea el tema de las tensiones creativas, ¿no? Él dice, bueno, en un bloque histórico pueden existir tensiones que son creativas en la medida que no lastiman, sino que dinamizan ese proceso. Creo que vamos a compartir que el Frente de Todos es uno de los frentes más plurales y diversos, hasta me animo a decir desde el frejulio, de la vuelta a la democracia, seguro, ¿no? Que tiene una capacidad de diversidad, no solo en sus identidades políticas, tener peronistas, progresistas, sino que también tener movimientos ambientales, movimientos sociales, movimiento obrero, etc. Bueno, ahí la pregunta es, si tenemos que recuperar la imaginación política, si tenemos que tener una agenda más concreta, si tenemos que tener una agenda que no renuncie a los valores, pero que además le pueda hablar a los masivos, ¿cómo explicamos, cómo ves hoy el Frente de Todos? Si ves que realmente la ves como una coalición, lo ves como un frente, lo ves en un proceso de transición, ves que tiene una metodología que se pueda haber consolidado, o sea, ¿qué análisis de estos 2 años, que ya se lleva casi 2 años desde el triunfo? No, creo que el Frente de Todos es solamente un frente electoral. ¿Y eso lo ves bien? ¿Ves que habría No, para el orto lo veo, claramente. Claramente, creo que es, yo te decía al principio, dentro de las instituciones que están en crisis, está en crisis el sistema de partido. Yo creo que, o lo que represente simbólica y equivalentemente un partido político hoy en nuestra realidad. Mirá, si nosotros queremos transformar la sociedad, vamos a tener que transformar el Estado. El aparato del Estado tiene que ser un objetivo a ser transformado. Ahora, para transformar el aparato del Estado, vos tenés que previamente tener un partido de cuadros, una organización política de intelectuales orgánicos a lo Gramsci, no de gente que sabe leer y habla en palabras difíciles, sino de personas que piensan lo colectivo y lo comunitario en función de un objetivo que los trasciende. Y eso en la Argentina no está, ni para la derecha ni para la izquierda. Y después, o antes de eso, tenés que tener un modelo de militante. Son 4 cosas que nosotros tenemos que repensar: el modelo de militancia, el modelo de partido, el tipo de Estado y el modelo de sociedad. ¿No te da la sensación que para quienes venimos de la militancia, como vos, yo y bueno, y muchos que seguramente nos están escuchando y muchas, en esto de la falta de imaginación política, a mí un poco la sensación que la militancia parece que es solo satisfacer demanda? Claro. Está bien, que como a corto plazo, pero que perdimos cierto norte de la militancia, es mucho más que satisfacer demanda. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, es generar nuevas demandas. Exactamente. Que a nadie se le ocurre, ¿me entendés? O sea, porque generar nuevas demandas es tensionar el sentido común. Mirá, nosotros en una época decíamos que a la Matrix había que pelearla de una manera más inteligente que enfrentarla de manera frontal, que era generarle virus. Que si nosotros lográbamos que el programa que nos ordena la vida, digamos, tuviese algún tipo de chisporrota, por ahí eso alertaba a los demás de que algo estaba pasando. Yo creo que la Matrix se empezó a llenar de virus, pero por derecha. O sea, claro, empezaron a generar contradicciones y nos ponen en un lugar incómodo a nosotros, porque resulta que nosotros terminamos defendiendo el capitalismo realmente existente porque suponemos que el capitalismo que está por venir es peor que el actual. Entonces, por eso muchas veces nosotros terminamos adoptando posiciones que parecen conservadoras y los rebeldes son los demás. Porque en nuestra imaginación el futuro es muy oscuro. Cuando nosotros vemos cómo, a ver, si los principios filosóficos de la derecha se construyeran, estaríamos volviendo a una suerte de darwinismo social, ¿no es cierto? Y donde la gente valdría solamente por lo que tiene, y bueno, que muere el que tenga que morir, la supremacía del más apto, barbaridades éticas para nosotros insostenibles. Entonces, frente a esa realidad posible, defendemos lo actual. Por eso es el problema de crisis de imaginación que nosotros tenemos, porque estamos siendo asediados por una nueva ola, digamos, de comprensión de los fenómenos sociales, hiperindividualistas, hipermaterialistas, hiperagresivas por competitivas. O sea, la hipercompetitividad, que es todo lo contrario a la ética, digamos, de la solidaridad y a la ética de la fraternidad, nos pone en esa situación. Ahora, la pregunta tuya me parece que va más orientada a tratar de... Porque esta respuesta no requiere de un cuadro intelectual que la mastique, la formule y se la comparta a la gente, sino que requiere de una nueva práctica de construcción del conocimiento social, o sea, más colectiva, más horizontal, más participativa.
Yo creo que nosotros tenemos que obligarnos a salir de nuestra zona de confort. Y creo que la duda es revolucionaria. Y que nosotros estamos tan agobiados por el asedio de la ultraderecha que nos estamos dando poco margen para dudar. Y creo que más importante que una buena consigna es una buena pregunta. Hay que minar de dudas, hay que saber cuáles son las... Digamos, hoy, antes de encontrar respuesta a las preguntas existentes, nosotros tenemos que formular nuevas preguntas para poner en crisis algunos de los nuevos tótems que se están planteando como verdades irrebatibles. Está muy buena eso, la verdad, lo de la duda es revolucionaria, me encantó ese concepto. ¿Te acordás? Aldo Rico era el que decía la duda es la jactancia de los intelectuales. Bueno, nosotros vamos a decir la duda es revolucionaria. No, y ahí también, vos siempre te escuché decir, Leandro, que también tenemos un doble problema, que es, bueno, los intelectuales de la derecha no están donde se supone que deberían estar, ¿no? Sino que no están en los partidos de la derecha, no están en el radicalismo, no están en Juntos por el Cambio, están, podríamos decir, fundamentalmente en los medios de comunicación en el sentido amplio, ¿no? O redes sociales le podríamos agregar. Sí. Y eso también hace que la disputa se complejice más, porque el lugar donde vos vas a disputarle a ellos se corren, es decir, su agenda no se la va a poner el mejor dirigente de Juntos por el Cambio, es decir, su agenda ya viene puesta. Y nos la ponen a nosotros. Y nos la ponen a nosotros, totalmente. Y en ese marco, hemos hablado de las derechas, hemos hablado del Frente Todo, hemos hablado de la necesidad de las nuevas demandas. Bueno, me gustaba también preguntarte mucho por la ciudad de Buenos Aires. Por alguna manera esta ciudad fue el laboratorio de esta nueva derecha que hoy llamamos Juntos por el Cambio, pero que en su momento era el PRO. El Mundo PRO surge como un partido distrital, ¿no? Hay un libro muy interesante del amigo Omar, La larga marcha de Cambiemos, ¿no? Para pensar, tampoco fue magia lo que hicieron ellos. Y de alguna manera en esta ciudad, es una ciudad donde ellos lograron conectar con muchos votantes. No sé si vos esto lo vas a compartir conmigo, yo soy de los que cree que la ciudad sigue siendo progresista en su sentido común, aunque gane Cambiemos, y que muchas cosas fueron más que virtudes de Cambiemos, muchos errores del campo popular, de las izquierdas, lo que sea, que no logramos conectar con ciertas demandas que son propias del porteño, de las porteñas. Muchas veces hasta hemos subestimado, cuando el PRO, por ejemplo, venía con lo de la caca de los animales, yo me acuerdo en los debates militantes nos reíamos, qué boludo estos pibes, y la realidad es que el 67% de los porteños tiene mascota, valora su mascota, considera su mascota parte de su familia, y bueno, que vos le hables sobre la mascota no es una boludez para ese tipo. Yo tengo mascota y al perro Bruno es parte de mi familia. Entonces, me parece que no, ahí preguntarte un poco cómo estás viendo el escenario en la ciudad de Buenos Aires, qué ves en esto de poder volver a recuperar cierto terreno para la disputa. Ahora, es imposible dejar de hacer el paralelismo Buenos Aires-Madrid. O sea, no es un problema local, es un problema global. Ojalá tengas razón vos. Yo no digo que no tengas razón. Tampoco digo que la tengas porque no lo tengo reflexionado. Así que me inclino a creer que la tenés, porque pensás las cosas y si la pensaste debe ser así, que Buenos Aires sigue teniendo un componente progresista. Seguramente tengas razón, pero ahora cuando me vaya de acá me iré pensando en eso. Mirá, creo que la derecha interpeló el nuevo ideal aspiracional, que fue consecuencia del crecimiento económico que dio origen al kirchnerismo. Mientras nosotros hablábamos de movilidad social ascendente, de mercado interno, ellos le hablaron al sujeto que dio origen a ese proceso. De hecho, ¿por qué Larreta tiene fama de buen gestor? ¿Porque gestiona bien? No, porque tenía mucha guita. ¿Y por qué tenía mucha guita? Porque a la Argentina le iba bien. Entonces la ciudad de Buenos Aires recaudaba. Ibarra tenía un presupuesto de 1.000 palos verdes y Larreta llegó a tener un presupuesto de 6.000 palos verdes, ¿no? Entonces, mucha capacidad económica, el PBI per cápita más importante de Argentina, etc. Segundo, se operaron cambios en el sentido común de la sociedad argentina. Y yo creo que los tipos identificaron a partir de un estudio científico de la sociedad el ideal aspiracional del porteño promedio, que tiene una peculiaridad, que es que tiene una visión que combina en partes desproporcionadas una mirada individual y una mirada comunitaria. Pero lo que estoy diciendo, volvamos sobre este tema porque no es un dato menor. Dije en partes desproporcionadas pero que conviven. O sea, el porteño promedio o la porteña promedia tiene una parte de sus ideales aspiracionales orientadas hacia la realización personal
y una parte orientada también hacia la concreción de objetivos comunes. Lo que pasa que mi percepción es que la mayoría de los porteños, la dimensión individual pesa más que la dimensión colectiva, pero no es lo mismo decir... Vos te referís, perdón, ¿no? Por ejemplo, a la idea de barrio, a la idea de vecinos, Claro, o sea, acá hay una idea de colectividad. Pero te voy a poner un caso concreto, el tema de la educación. Todos valoramos la educación, ¿no? Ahora, para un militante progre o un militante peronista, la educación, para no hacer esa distinción estúpida que hacen algunos pelotudos entre el progre y el peronista, estoy diciendo una persona que tiene el corazón a la izquierda, que es sensible, que es, digamos, que tiene los valores que representamos nosotros, más allá de las diferencias y de los matices, cada vez que se habla de educación se habla de la escuela pública. Ahora, para un porteño promedio o una porteña promedio, la escuela no necesariamente es la escuela pública. Es más, muchos piensan que es preferible destinarle por ahí una parte importante del salario de los ingresos familiares para que a la educación privada de sus hijos. Hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para mandar a sus hijos a un colegio privado y encuentra de nosotros la subestimación de esa realidad. ¿Por qué sucede? Por un montón de factores, ¿no es cierto? Factores súper complejos, o sea, que tienen que ver también con corrientes culturales que vienen de otros lugares, que no se o sea, todos, digamos, yo le contaba a un compañero recién, en Chile la discusión con la crisis del año 2019 no era que haya una universidad pública que garantice, como en la Argentina, la movilidad social ascendente, el ingreso a la educación superior de las clases medias o medias bajas. Ese no era el planteo. El planteo era, yo quiero tener ingresos suficientes para evitar tener que pasar por el endeudamiento privado para mandar a mis hijos a la universidad privada que a mí me gustaría mandar. Claro. Son dos cosmovisiones completamente diferentes. El que quiere una universidad pública que iguale con las características de la UBA y el que dice que el Estado no se ocupe de eso, que el Estado se ocupe de darme a mí el ingreso necesario para que yo elija a qué universidad ir sin tener que endeudarme para toda la vida. Loco, es muy fuerte ese cambio. Es muy fuerte. Entonces, lo que quiero decir es que la subjetividad tiene dos dimensiones. No una, no es que los otros son los egoístas hijos de puta, porque también está el barrio, la familia. También, viste, nosotros somos capaces de decir, los porteños son la sociedad más individualista y más miserable, y después, el día siguiente, somos el pueblo más solidario, y frente a cualquier tragedia ahí estamos. Bueno, porque tenemos esa desmesura. La realidad es que conviven las dos dimensiones. ¿Y sabés cuál es la realidad? Que el PRO gestionó las dos. Claro. Nosotros le hablamos solamente a una, el PRO, porque aparte quien piense que el PRO solamente interpela a los sectores, digamos, de la pequeña burguesía, se equivoca. Aparte han ganado en las comunas sur de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y tienen un discurso donde, por ejemplo, la dimensión de lo público está reivindicada en la ciudad. En la ciudad eso pasa, por ahí en otras provincias el PRO es más duro, pero en la ciudad los tipos no te dicen, hay que cerrar, los tipos te hablan de la educación pública, aunque después de finanzas... La plaza te dicen, mirá todo lo que hicimos en el parque, en el espacio. Entonces hay una complejidad que nosotros no logramos descifrar y desarmar, entonces le contestamos a eso con un discurso que termina siendo un discurso de minoría. Capaz que por eso Costa Salguero es algo que les dolió. Exactamente. Porque desnudó un poco de, ojo. Bueno, lo que pasa es que en Costa Salguero, ellos que se la pasaban defendiendo la propiedad privada, se encontraron con que estaban transformando propiedad pública en propiedad privada. Y esa es una buena explicación de lo que yo creo que hay que hacer. Hay que defender las dos cosas. Claro. Hay que defender la propiedad privada y la propiedad pública. No es que es la propiedad pública o la propiedad privada. Son las dos cosas. Que haya propiedad privada, el que no entienda que la propiedad privada es parte constitutiva de nuestra sociedad, no entiende nada. Ahora, quien crea que la única forma de propiedad o el único régimen de propiedad es el régimen privado de propiedad, se equivoca. Hay propiedad comunitaria, hay propiedad estatal, hay muchas formas de propiedad, que es el tipo de discurso que nosotros tendríamos que tener para tratar de romper la hegemonía neoliberal. Totalmente. Aparte, muchas veces los que en nombre de la propiedad privada ni siquiera defienden la propiedad privada, es decir, el caso de los homeless, el caso de tierras públicas que se han adueñado determinadas élites. Bueno, la última, y de nuevo muchas gracias por estar acá en este ciclo de conversaciones. Mencionaste en un momento ahí, como al pasar, dijiste, acá no se puede hacer como nada sin el Estado, más o menos. Dijiste entender, se necesita... Y ahí mi pregunta, y para que cierres, siempre un debate histórico de las izquierdas, de los distintos movimientos de emancipación, fue la idea del sujeto social, ¿no? En el siglo XX, siempre muy marcado con la idea de la clase obrera. En el siglo XXI, toda una discusión de quiénes son los nuevos descamisados, si hay un sujeto social múltiple, si son los trabajadores de la economía popular, si es la clase media, si es el movimiento obrero tradicional, etc.
Hace poco, varios intelectuales empezaron a decir, bueno, el sujeto social es el Estado, ¿no? Como diciendo, no podés hacer ninguna transformación seria si no tenés al Estado. Siempre ha sido una discusión cómo te relacionas con el Estado, ¿no? Hay un intelectual llamado Pulanza que vos decías, bueno, vos podías tener el poder sin tener el Estado, ¿no? Entonces estaba esta idea medio autonomista, digo, podemos construir poder sin tener el Estado. Mi pregunta es, el Estado, ¿cómo lo ves de acá a los próximos años? Es decir, ¿cuál tiene que ser un proyecto político transformador, el rol del Estado en ese proyecto? Para capaz graficarlo un poco más, hay mucho una discusión referido a vos podés tener el Estado más vanguardista del mundo, más revolucionario, pero si la sociedad no te acompaña, tenés un techo, ¿no? Entonces ahí aparece la dimensión más pedagógica, por decirlo de una manera. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te imaginas en el futuro esta relación, podríamos decir, clásica entre Estado, individuo, comunidad? ¿Cómo ves que funcionan esas dimensiones? No creo que el Estado sea un sujeto, creo que el Estado es un objeto. Bien. El sujeto social del cambio es el ser humano sensible. Es el ser humano sensible. No está determinado por las condiciones materiales de producción. Está determinado por su capacidad de sentir el mundo. Es más, por su capacidad de sentir el dolor. Ese es el sujeto del cambio. Y en todo caso el Estado es un instrumento que hay que modificar, que hay que profesionalizar. Yo en ese sentido, por ejemplo, yo no soy estatista. Sí creo que el Estado tiene que cumplir un papel, pero no hay cosas que tranquilamente puede cumplir el sector privado. Lo que me preocupa es la dirección política e intelectual de la sociedad. Y entonces, en este momento donde los grandes relatos ideológicos están en crisis, porque uno podría decir, en una etapa histórica dijimos, el sujeto revolucionario es el proletariado industrial. Después vino la revolución bolchevique y nos dimos cuenta que ahí no había proletariado industrial, pero hubo revolución. Entonces digo, ¿qué es el campesino? ¿Qué carajo es? Entonces, después, bueno, vino Gramsci y dijo, bueno, los grados de conciencia, ¿no es cierto? Yo creo que los grados de conciencia tienen mucho que ver con esto, pero hay algo previo, que es lo que nos distingue, que es la sensibilidad, la capacidad de sentir, que es un verbo que nosotros usamos poco, de sentir la realidad. Y esa idea de empatía, de comunidad, en realidad es una manifestación del amor. Hay que politizarla, pero no partidizarla. Politizarla en el sentido de hay que vincular esa dimensión a lo colectivo, a lo público, a la polis. Si alguno dice, quieren politizar el amor, son unos locos, también hay que tener cuidado con las palabras. Así que si hacen un video y lo recortan, pongan esto también, porque después... Bueno, Rita Segato habla, ojo que el neoliberalismo es un proyecto de la insensibilidad, decía Rita, que te insensibilizan los afectos. Y a mí siempre me quedó grabado de eso, te plantea una pedagogía de la crueldad, donde en un momento la crueldad es algo necesario, ¿no? En la lógica neoliberal. Y ojo que purificador, ¿no? Y ojo que hay un proyecto de emancipación tiene que recuperar la idea de la sensibilidad, del afecto. Y la politización en el sentido no del agonismo o del antagonismo, sino en el sentido de la interpelación a la sociedad sobre los problemas comunes. Claro. ¿Se entiende? Después eso puede tener una expresión antagónica o agónica, ¿no? Pero te digo porque también el problema que nosotros tenemos en la lucha cultural es la resignificación de los conceptos. Entonces, y esto es lo que creo que nos está empezando a enloquecer a alguno de nosotros, ¿no es cierto? Que vos decís una palabra y en el imaginario colectivo se reproducen imágenes mentales distintas de las que uno tiene cuando las enuncia. Entonces sí, y claro, te entiende una parte y otra parte no te entiende. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me jode a mí es cuando algunos me dicen, los trolls liberales o ultraliberales, que sos mal tipo. Claro. Pues digamos, si hay algo que yo trato de ser todo el día buena persona, digamos, podés no coincidir conmigo, digamos, pensar que soy un pelotudo, pero cuando decís, ¿por qué soy mal tipo? Claro, porque los chabones resignificaron conceptos. Nosotros defendemos algunas banderas que para nosotros hablan de la nobleza de nuestro sentimiento. O sea, ¿no? Pero si vos decís, che, la sensibilidad frente al otro o el rol del Estado, ¿de qué habla? Porque, a ver, yo no es que necesito el Estado para que... Hasta uno podría decir, casi todos nosotros podríamos
prescindir de las cosas que creemos que son útiles para la sociedad. No lo hacemos para nosotros. Lo hacemos pensando inclusive en gente que todavía no nació, ¿no? Que es otra dimensión que está ausente en la política argentina, la idea de la posteridad. Por izquierda y por derecha está ausente. Si estuviera más presente, plantearíamos la relación con el ambiente de otra manera. Ahora, la reconceptualización o la redefinición de algunos conceptos requiere un esfuerzo intelectual y además un grado de coordinación de parte de la izquierda que a mi criterio resulta imprescindible. Y ojalá para cerrar esto ustedes puedan contribuir también en esta dirección, ¿no? Porque una de las características de esta nueva derecha es que crea conceptos y después los aplica en todo el planeta, ¿no? Llegamos ya al paroxismo de ver como Trump le decía a Biden, si usted gana va a hacer que Estados Unidos se transforme en Venezuela, ¿no? El ridículo total, pero eso habla de por qué, digamos, se repiten esos clichés o la libertad contra el comunismo. Nosotros sin el ánimo de polarizar en ese sentido, sí deberíamos tratar de construir, de aprender de esa experiencia, de estudiar esa experiencia para poder construir significativos o significantes amos, diría mi amigo alemán, hablando de Lacan, que nos sirvan para darle identidad a un proyecto emancipatorio. Jorge, abrazo. Bueno, acá cerrando con Jorge, recomendamos ahí el libro Ideología que acaba de salir. Justo hoy salió una nota que decía la ultraderecha se apropió de la palabra libertad y tiene que ver con algo que vos decías al principio. Así que bueno, muchas gracias Leandro, la verdad que un placer haber estado acá dialogando. Bueno, muchas gracias por la cerveza, muy rica. Gracias.